Hola compañeros, hoy es la oportunidad de hablar de un nuevo código, una nueva forma de programación, y es precisamente utilizando esos pines que son los PWM. A final de cuentas es un ancho de pulso. Para eso voy a utilizar lo que es esta presentación. Esta presentación está enfocada a lo que es una pequeña práctica donde nosotros implementamos un LED RGB y unas fotoresistencias. Una fotoresistencia por cada LED RGB. Pero ojo con lo que voy a comentar en este momento. Hay muchísimas variantes. En este video lo que yo te voy a mostrar es aprender a utilizar ese LED RGB. Prácticamente para que nosotros podamos darle las diferentes tonalidades y demás, y en otros videos te voy a enseñar a combinar sus colores, y en otros videos vamos a retomar lo que es precisamente el uso con las resistencias, o mejor dicho, fotoresistencias. Entonces date cuenta el montón de variables que nosotros tenemos y el montón de opciones que nosotros podemos desarrollar con un mismo instrumento, con un mismo dispositivo que es el LED RGB. Entonces comienzo. Como comentábamos, estos son los LED RGB. Lo puedes encontrar de esta manera, lo puedes encontrar ya prácticamente en módulo. Y estas que tenemos por acá son las fotoresistencias. Entonces nosotros vamos a empezar a ver cómo es que programamos dichos dispositivos. Repito, al final en la parte del código, en la parte de la práctica, no voy a ocupar estas fotoresistencias en esta ocasión, pero las voy a ir mencionando de una vez. Bueno. Para empezar, algo importante que nosotros tenemos que saber es que es más fácil nosotros poder agarrar y darle nombre, bautizar a cada uno de nuestras entradas o nuestras salidas. Por ejemplo, nosotros lo podemos hacer bajo esta instrucción que dice const int, prácticamente es una constante, es un entero, y nosotros le decimos que la verde va a ser igual a la 0. Quiere decir que la entrada o salida, todavía no sé qué va a ser, si entrada o salida, la salida o entrada 0 de nuestro Arduino la voy a bautizar, le voy a poner el nombre de verde. Porque recuerda que un LED RGB trabaja de la siguiente forma. Tiene 4 patitas. Me regreso un poco a la presentación. Tiene 4 patitas como tú la ves aquí. Lo cual, una de ellas va a ser que prenda el color verde, una de ellas el azul y una de ellas el rojo. De ahí sus siglas de RGB, Red, Green y Blue. Entonces, nosotros prácticamente tenemos una cuarta patita que es el común. El común puede ser o ánodo común o cátodo común. Quiere decir positivo común o negativo común. Si es de negativo común, quiere decir que el resto de patitas va a necesitar un pulso positivo. Si es de positivo común, quiere decir que el resto de las patitas va a ocupar un pulso negativo para prender. Entonces, lo primero que tienes que hacer tú es identificar tu LED, si es cátodo o es ánodo común. En un video anterior te he mostrado de cómo identificar si tu LED es cátodo o es ánodo común. En el caso de lo que son prácticamente los módulos, más adelante en este mismo video, te vas a dar cuenta que es mucho más sencillo la identificación. Bueno, continuemos entonces. Decíamos entonces que es importante que nosotros podamos nombrar a cada una de esas entradas o esas salidas. Ahora, esta palabra de const, no es necesario que siempre esté. No es necesario que prácticamente esté, lo puedes declarar únicamente como int verde igual a 0. Continúa un poco más y decimos lo siguiente. Para lo analógico es exactamente lo mismo. Anteriormente fue digital. La resistencia, por ejemplo, una resistencia o una fotoresistencia va a ser analógica. La fotoresistencia, ¿cómo trabaja? Me regreso otra vez. Decimos que aquí recibe una intensidad luminosa, prácticamente recibe luz. Entonces, la resistencia empieza a variar su valor de voltaje dependiendo la cantidad de luz que esté recibiendo. Entonces, decimos que es analógico.
ya que no solamente estamos hablando de un sí o un no, de un 1 o un 0, no estamos hablando de binario, sino que estamos hablando prácticamente de valores intermedios entre 0 y 5. Quiere decir que puede tener 2.5 volts, 2.0, 3, 4.5, puede tener valores intermedios desde 0 hasta 5. Y también la declaramos de la misma manera. Nuevamente es importante darle nombre, porque voy a tener 3 fotoresistencias y voy a tener 3 LEDs diferentes. Recuerda que es RGB, 3 LEDs diferentes. Entonces, por esa razón es que ponemos INT RV, resistencia verde. Es el nombre que uno como usuario le da, y esa resistencia en verde va a ir en la A0. Continúa un poco más. Bueno, esta declaración de variables va antes de los void. Quiere decir, recuerda que tenemos dos partes, void setup y void loop. Void setup prácticamente es donde nosotros indicamos las entradas o salidas que vamos a estar utilizando y cómo las vamos a estar utilizando. Y posteriormente en el void loop es la parte del programa que se genera un ciclo prácticamente. Quiere decir que se genera todo el código y regresa nuevamente al principio. Pero ya no entra lo que es al void setup ni tampoco a la parte de arriba, sino que únicamente se queda en el void loop. Entonces, este código de este void setup únicamente se realiza una sola vez, al igual que la lectura de la información que está arriba. Entonces, la declaración de variables, cuando nosotros bautizamos a cada una de esas variables, la ponemos en la parte de arriba de los void. Bueno, continúo un poco más. Posteriormente, como ya lo hemos hecho, tenemos que declarar las entradas y las salidas bajo esta instrucción. Pin mode, abrimos paréntesis, le ponemos verde, coma, recuerda que nosotros habíamos dicho que la 0 sí va a llamar verde, ya no pongo 0, lo separo con una coma y le digo cómo la voy a ocupar, en este caso como salida. Así lo haríamos con cada una de ellas. Entonces tendríamos que declarar otra, por ejemplo la 1, decirle que es el rojo, la 2, que es el azul, y posteriormente volverle a decir que el rojo y el azul también son salidas. Listo, continúo. En las analógicas prácticamente sería lo mismo, sería el mismo procedimiento, tendríamos que trabajarlas de la misma manera. Ahora, voy a platicar cómo trabaja en específico una analógica. Arduino no entiende como tal voltaje. Recuerda que en la analógica hay valores intermedios de 0 a 5 volts. 1, 2, 3, 1.5, 1.4 volts. Lo podemos tener todavía, digamos que más específico. Entonces, estos valores Arduino no los entiende y los tiene que convertir a algo que vamos a estar llamando nosotros para una manera simple, un lenguaje de 1023, un lenguaje Arduino. Entonces, Arduino empieza a hacer una conversión como si fuera una sencilla regla de 3 a su lenguaje para que lo entienda. Porque comento, va a recibir voltaje, pero no lo va a entender. Necesita hacer una conversión. Necesita hacer esta conversión para que lo entienda. Arduino prácticamente tiene un convertidor a lo que es analógico digital, digital analógico, y por esa razón es que realiza esa conversión como si fuera una regla de 3, por así decirlo. Y entonces decimos, para Arduino 0 volts, pues es un 0, y 5 volts va a ser su máximo, que es el 1023. Entonces, si tiene, por ejemplo, 2.5 volts, pues sería la mitad de 1023. Vamos a decir que aproximadamente son 512. Entonces, para 2.5 volts seríamos 512 el lenguaje Arduino, el lenguaje 1023. De esa manera, Arduino ya lo entiende y ya lo puede procesar y ya sabrá cómo trabajarlo después de que nosotros le sigamos indicando en el código. Bueno, decíamos entonces que esas fotorresistencias son analógicas, hay que generar ciertas conversiones y pues la generación de esas conversiones, ahorita me lo paso un poquito rápido sin tanto detalle, porque repito que en este video no voy a ocupar las fotorresistencias. Para generar esas conversiones hay que generarle una pequeña carpetita, una pequeña cajita en nuestro programa para que guarde esa información, a lo que nosotros normalmente conocemos como variables. Entonces, esa cajita, esa partecita del programa donde va a guardar esa información, quiere decir la conversión, va a ser esta variable y también hay que declararla. Entonces, hasta la parte de arriba del programa tendría que ponerle como int vrv. ¿Por qué lo puse de esta manera? Valor resistencia verde, porque va a haber un valor o una conversión para la resistencia en azul y una para la resistencia en rojo, y decimos que eso es igual a
la lectura que haga en el analógico, así es como se lee una entrada analógica, analog read, prácticamente de leer nada más, y entre paréntesis le ponemos su argumento, qué es lo que vas a leer o qué entrada vas a leer. Recuerda que la entrada RV era la que correspondía a A0, ya no pongo A0, porque ahora se llama RV. Este es el pin que va a leer. Una vez que realice su conversión, lo va a guardar en esta parte. Y a partir de aquí, yo lo voy a poder utilizar como me parezca adecuado. Bueno, continúo un poco más. Bueno, Arduino necesita tiempo. Arduino necesita tiempo. Muchas veces decimos que para realizar sus operaciones, para realizar sus cálculos y demás, y entonces es importante poderle dar un tiempo con esta instrucción que ya conoces que se llama delay y prácticamente un tiempo de 5 milisegundos. Algo que no vamos a notar nosotros, no nos va a hacer gran ruido, pero para Arduino va a ser de mucha ayuda. Bueno, ahora sigo con la parte de LED RGB. ¿Por qué te platiqué si no voy a ocupar las fotorresistencias ahorita? ¿Por qué te platiqué las fotorresistencias? Porque era una manera sencilla de entender por qué aparece este número aquí. Este número ya sabes que aquí aparece porque prácticamente Arduino necesita hacer una conversión. Necesita hacer una conversión. Y entonces, si nosotros tenemos el valor de la resistencia, lo convertimos a 1023, al lenguaje prácticamente Arduino, al lenguaje que aquí comento como lenguaje máquina, y posteriormente tenemos que convertir este lenguaje 1023 a prácticamente en PWM. PWM, recuerda, es un ancho de pulso que nos va a permitir trabajar con nuestro LED. El LED RGB siempre lo he platicado como que es un LED muy envidioso. Quiere decir que si tú le das 5 volts a el LED RGB, un color de ellos se va a querer adueñar de los 5. El rojo, el azul, el verde van a querer utilizar los 5. Entonces, bajo una instrucción que precisamente es la PWM, hay que darle la indicación de qué proporción les va a tocar al rojo, qué proporción le va a tocar al azul y qué proporción le va a tocar al verde. Vamos a decirlo así, lo vamos a cerrar a proporciones, para que de esta manera podamos generar una gama de colores. Posteriormente te lo explicaré de manera práctica. Bueno, continúo un poquito más. Como tenemos que hacer esta conversión, nosotros decimos que el valor, prácticamente el valor calculado o el valor que está que genera en color verde es una nueva carpeta, es una nueva variable que nosotros debemos declarar y eso va a ser igual al valor prácticamente leído de verde sobre 4. ¿Por qué razón sobre 4? Si tú lo notas, 1023 entre 4 es 255. De ahí viene prácticamente el trabajo entre nuestras PWM. 255.75. Nos olvidamos de ese decimal y nos quedamos únicamente con el entero. Este valor, recuerda, Arduino lo leyó en voltaje, lo convirtió al lenguaje 1023, lo guardó en esta carpeta y ahora lo dividimos entre 4 para obtener un nuevo valor. Y como ya lo dividimos entre 4, vamos a obtener el valor en PWM. Entonces le decimos simplemente valor calculado el verde. De esta manera es que ya tenemos en esta carpeta nuestro valor en PWM. Y ahora sí, podemos utilizar lo que es nuestra resistencia, nuestra fotorresistencia con nuestro LED RGB. Ahora sí, vamos a trabajar. Para esto te explico un código. Te explico este código, no lo escribo aquí directamente porque nos llevaría muchísimo tiempo y te voy a explicar este código. En este código ya vas a entender en este momento porque aparecen estos numeritos de 255, 0 y 0. Este código, repito, no tiene las fotorresistencias porque la idea es que con lo que acabo de explicar darle continuidad en un siguiente video y en el siguiente video vamos a jugar con los colores, vamos a generar una gama diferente de los colores. Con este código únicamente vamos a ver 3 colores, rojo, verde y azul. Vamos a ver los 3 colores, pero repito, le estamos diciendo, el LED es envidioso, si yo le doy 5 volts, se los va a querer tomar todos y todos se van a pelear y por lo tanto no voy a ver ningún color en específico, porque todos se van a pelear. Y con este código lo que yo hago es decirle, verde, te tocan los 5 volts durante 2 segundos.
azul te tocan 5 volts durante 2 segundos y rojo te tocan 5 volts durante 2 segundos. De esa manera visualmente voy a lograr ver los 3 colores, cada uno durante 2 segundos. Va a estar parpadeando cada 2 segundos, voy a ver un color diferente. Entonces, vamos a platicar el código. Con lo que ya aprendiste en la diapositiva anterior, te das cuenta de lo siguiente. Primeramente declaro y digo que el LED rojo va a estar en la 9, el LED verde en la 10 y el LED azul en la 11. Es importante que siempre aprendamos a leer nuestro código, porque a final de cuentas a partir de aquí nosotros vamos a ir programando y posteriormente lo que hacemos normalmente es armarlo. Tú lo puedes hacer en cualquier dirección, algo lo que conocemos como ingeniería inversa. Entonces, si tú ya tuvieras, por ejemplo, mi código, tú ya lo vas a poder armar únicamente con darle lectura. Sabes que voy a ocupar la 9 en el color rojo, la 10 en el color verde y la 11 en el color azul, puesto que estas vienen siendo tus entradas o salidas digitales. Posteriormente en el void setup le digo cómo lo voy a utilizar. La de LED rojo, LED verde y LED azul la voy a utilizar como salida. Posteriormente empieza mi código. Y ahora sí decimos, ¿cómo escribimos hablando de las analógicas? Si nosotros decíamos que leer era analog write, ahora va a ser analog write para poder prácticamente escribir. Y analog read, perdón, me había equivocado, para prácticamente darle lectura. En este caso yo quiero escribir. ¿Y qué quiero escribir? Quiero escribir en LED rojo, quiere decir en la número 9, quiero que salgan 255 en PWM, quiere decir en ancho de pulso. Quiere decir que le estoy dando 1023 o mejor dicho 5 volts a un solo color, que viene siendo el rojo. A los demás les digo que 0, para que no se peleen y sepan que le corresponde al rojo. Posteriormente, con un delay, le digo que espere 2000 milisegundos, lo cual son 2 segundos. Quiere decir que va a prender con 255, mejor dicho, 5 volts de intensidad, el color rojo y se va a esperar 2 segundos. Posteriormente, el rojo tiene que soltar ese voltaje y los toma el color verde, nuevamente bajo las mismas instrucciones. El color verde los toma, no hay nada para el azul, no hay nada para el rojo y prácticamente espera 2000 milisegundos. Y nuevamente pasa lo mismo, pero ahora con el color azul. Y espera nuevamente 2000 milisegundos. De esta manera es que hacemos el programa. Notarás cómo estas instrucciones son muy sencillas, prácticamente se están repitiendo, de manera que tú lo puedes hacer mediante un ciclo. Posteriormente te voy a platicar de ciclos y únicamente es la manera en que escribimos, la manera en que ponemos estos dos argumentos. El primer argumento es dónde lo voy a escribir. En este caso en LED rojo, porque ya habíamos puesto que LED rojo era una salida. ¿Y qué valor le voy a dar? Que en este caso 0 o 255 o incluso no solamente 0 o 255, le puedes empezar a jugar. Y en un momento más, en el siguiente video, vamos a ver cómo jugamos con este mismo programa para ahora generar diferentes combinaciones de colores y que nosotros sepamos qué color queremos obtener. Hasta aquí este programa, compañeros. Vamos ahora a la parte práctica, vamos a armarlo en el protoboard, vamos a armarlo prácticamente con nuestro Arduino y vamos a ver qué sucede y cómo funciona. Muy bien, compañeros, ahora es oportunidad de que conectemos lo que es esta práctica. Para esto necesito lo que son mis LEDs, mi LED RGB. En este caso yo voy a utilizar un módulo. Necesito 3 resistencias de 330 ohms. Recuerda que si ves tú que brilla demasiado, le puedes poner algunas de 470, 560 ohms. Puedes aumentar la resistencia para que brille menos. Al aumentar la resistencia es menos la corriente, menos el voltaje que le está llegando a nuestro LED y por lo tanto va a prender con menos intensidad. En este caso voy a utilizar 330. También voy a ocupar un par de cablecitos para poder conectarnos. Voy a tratar de que coincidan los colores. Entonces, recuerda que cuando usamos el módulo, este es el módulo RGB. En este caso me está diciendo a mí, aquí viene marcado
en esta parte de abajo viene marcado prácticamente, me dice que es negativo. Entonces quiere decir que pues es negativo común. Por lo tanto, en B, en G y en R, en prácticamente cada una de las patitas de LED va a estar esperando corriente o voltaje positivo, mejor dicho. Lo cual nos beneficia porque el Arduino siempre saca prácticamente ese voltaje positivo. Entonces, voy a utilizar este módulo que prácticamente viene de esta forma en la parte de atrás, que también me dice las indicaciones, y entonces lo voy a colocar nada más en lo que es mi Arduino. Lo voy a poner en esta posición para que nosotros lo podamos visualizar sin ningún problema. Entonces, pues vamos a empezar a trabajar, vamos a empezar a realizar estas conexiones y vamos a decir lo siguiente. Primeramente, pues voy a conectar lo que es el negativo de manera directa. Simplemente voy a tener cuidado que efectivamente sea lo que es en el negativo y no me vaya a confundir. Entonces lo voy a mandar para acá en una línea negativa. Ahorita voy a sacar lo que es positivo o negativo, o mejor dicho mi GND y mi 5 volts directamente del Arduino. Pero ahorita nada más me quedo trabajando con el protoboard. Después en cada una de las patitas voy a poner una resistencia, colocándolas así de esta forma. Es una patita que corresponde para R, es una resistencia que corresponde prácticamente para B y una resistencia más que va a necesitar para el color que nos falta, que en este caso viene siendo para el azul. Entonces lo colocamos aquí ya de esta forma, de esta manera, y te das cuenta estoy dejando algunas conexiones adelante, porque precisamente esas conexiones adelante las quiero utilizar para que nosotros podamos trabajar con nuestros cablecitos. Y voy a tratar aquí de que coincida con el color, por ejemplo azul, ahora el color verde y ahora el color rojo. Listo. Bueno, entonces ya lo tengo aquí de esta manera en mi protoboard. Ahora sí voy a tomar lo que es mi Arduino y pues vamos a tratar de conectar entre el protoboard y el Arduino. Entonces vamos a decir nosotros lo siguiente. Voy a ocupar dos cablecitos más. Estos dos cablecitos prácticamente es para obtener corriente de la parte positiva y la parte negativa de mi Arduino. Entonces uno de ellos lo voy a poner lo que es en GND y voy a mandarlo a lo que es el negativo de mi protoboard. Otro lo voy a poner lo que es en 5 volts y lo voy a mandar también a mi protoboard a lo que son 5 volts, que pues prácticamente en realidad no lo estaré ocupando. Simplemente ese de 5 volts lo utilicé o lo mandé pues nada más por seguir, digamos que siempre un protocolo de mandar el positivo y el negativo. Y no lo estaré utilizando porque en esta ocasión queda completamente solo. Bueno, entonces, inclusive podemos quitar ese cablecito rojo para que no veamos tantos cables. Pero pues no es lo más adecuado, porque al final de cuentas se tiene que cerrar un circuito. Entonces voy a continuar y lo voy a colocar de la siguiente manera. Voy a decir que el color que corresponde al color azul lo voy a conectar a la patita 11. Lo voy a poner así, a la patita 11 de nuestro Arduino. Voy a decir que el color que corresponde al verde a la patita número 10 y el rojo a la patita número 9. Quiere decir que lo que acabo de hacer es conectando el LED a mis tres entradas, o mejor dicho, entradas y salidas, lo que son RGB. En este caso está manejando como una salida porque espera mandar una señal, pero recuerda que tiene que ser PWM porque estamos trabajando con un LED RGB. Bueno, ahora sí es momento de ver cómo funciona. Para esto nosotros lo vamos a conectar directamente a nuestra computadora y es momento de ver prácticamente de cómo está funcionando, cargarle en este caso el programa para poderlo hacer funcionar. Entonces pues vamos a hacerlo. Entonces lo conectamos a nuestra computadora.
Le ponemos lo que es el cable. Voy a mover un poquito la cámara para que alcance nuestro cable. Le ponemos lo que es el cable. Ahí está. Y ahora sí, cargamos lo que es el programa. Entonces, para cargar nuestro programa, prácticamente primeramente lo compilamos. Si notas, yo ya lo había compilado, ya me aparece aquí la palabra compilar. Y ahora sí lo subimos. Lo voy a hacer así tal cual está mi programa. En caso de que nos llegue a aparecer algún error, lo corregimos, porque es posible que nos aparezca algún error de Sketch. Eso quiere decir que no detecta, que no encuentra el Arduino. Si eso sucediera, te invito que prácticamente veas los videos de corrección de errores de Arduino. En este caso no me apareció. Creí que se me iba a aparecer porque normalmente cuando trabajo con Arduinos diferentes, como que pierde la noción de que Arduino estoy trabajando y es cuando aparece ese error de Sketch. Pero pues prácticamente no apareció, no se ve nada extraño. Bueno, entonces pues vamos a ver cómo está funcionando en nuestro LED. Y ahora sí, lo tenemos aquí funcionando. Vemos nosotros que pues es una gama de diferentes colores. Cada 2 segundos está cambiando, por ejemplo, ese color. Nosotros podemos hacer que lo haga de una manera más rápida. Lo podemos hacer que lo haga de una manera también más lenta. A final de cuentas, nosotros lo programamos. Pero algo que tenemos que tomar en cuenta, a una maravilla que es esta parte del famoso PWM, es que no necesitamos esperarnos a únicamente ver 3 colores, que en este caso pues son los colores principales. Recordemos nosotros que existe una gama de colores intermedios que es una combinación de esos 3 colores principales y los podemos obtener. Entonces, en un siguiente video vamos a ver cómo es que obtenemos toda esta gama de colores. Hasta aquí este video, compañeros, les agradezco su atención.